A los 16 años estaba completamente derrotado. Tenía todo lo que siempre había soñado, anhelado y querido: reconocimiento, fama y un poco de dinero. En ese momento creía que podía impactar a muchos jóvenes y al mundo, pero realmente me estaba perdiendo. En ese momento mi papá me dijo: Isaac, no estás solo. Tu mamá y yo lo que más queremos es que no te pierdas y que seas una gran luz. Si tienes 15, 16, 17, 18 años o incluso menos, estás en la misma encrucijada. Estás por tomar decisiones que pueden marcar un antes y un después, no solo en tu vida de 80 años, sino en toda una eternidad. Si yo hubiera tenido un video como este en ese momento, me hubiera ahorrado muchos problemas, muchas lágrimas. Gracias a Dios tuvo que ser de esta forma, porque también la Biblia nos muestra que las cicatrices, aún de nuestro maestro, sirven para los demás. De la misma forma, yo sé que este testimonio que yo tengo puede servirte para ti, para que tú tengas una ruta de mapa, algo claro para que no cometas los mismos errores. Yo entiendo la temporada por la que estás pasando. Créeme, sé que hay veces que no sabes qué decisión tomar, o hay veces que no sabes cómo regresar a los brazos del Padre. Y estas 5 decisiones espero que sean de ayuda y que si las aplicas puedan transformar tu vida desde este momento. Y la primera de ellas para mí es fundamental y es la que más me sirvió. Antes yo era un cristiano tibio y muchos nos podemos identificar en esta manera. Nuestros padres nos llevan los domingos a la iglesia. Escuchamos, hay veces que la predicación es más entretenida, hay veces que la predicación es un poco aburrida. Escuchamos un poco y luego de eso el resto de la semana no buscamos a Dios. Y este es el cambio más importante que vas a poder hacer. El que yo hice en ese momento, que tenía todo lo que muchos jóvenes quieren y lo que yo pensaba que me iba a llenar y no lo hizo. Este cambio realmente transformó mi vida y es rendir el 100%, no el 90%. Y en Primera de Reyes capítulo 19, versículo 19 al 21, podemos ver lo siguiente. Dice así: llamado a Eliseo, un joven como tú y como yo, que Dios lo llamó. Entonces Elías, un gran profeta en ese momento, alguien que proclamaba lo que venía del corazón de Dios mediante también milagros, señales, prodigios. Elías fue y encontró a Eliseo, hijo de Safat. Aquí puedes poner tu nombre. Elías encontró a hijo de Safat, arando un campo. Había 12 pares de bueyes en el campo y Eliseo araba con el último par. Eliseo se acercó a él, le echó su manto sobre los hombros y siguió caminando. Eliseo dejó los bueyes donde estaban, salió corriendo detrás de Elías y le dijo: deje que primero me despida de mis padres con un beso y luego iré con usted. Elías respondió: regresa, pero piensa en lo que te hice. Entonces Eliseo regresó donde estaban sus bueyes y los mató. Con la madera del arado hizo una fogata para asar la carne, repartió la carne del asado entre la gente del pueblo, todos comieron y después se fue con Elías como su ayudante. ¡Wow! Aquí vemos 4 cosas. Eliseo hizo 4 cosas. Número 1, mató a sus bueyes. Número 2, con la madera hizo una fogata y asó carne. Número 3, compartió todo lo que tenía. Y por último, el paso número 4 que hizo Eliseo fue dejar todo y seguir a Elías. Este texto bíblico, ¿cómo puede ponerse en práctica para ti el día de hoy? Y para mí, ¿cómo se puso en práctica en esos momentos de tanta dificultad? Y es quemar el plan B. Eliseo lo hizo, mató a los bueyes. Sin bueyes no hay ganado, ya no hay plan B, ya no puede regresar a su anterior vida. Y eso mismo Dios nos está llamando el día de hoy. ¿Qué son esas cosas que tú tienes que matar y asar? ¿Cuáles son esas acciones que debes de tomar el día de hoy? Hay una palabra que me gusta mucho, una frase que la popularizó una persona en redes sociales, conocida por su disciplina y constancia, aunque sea sufriendo un poco en la parte física, David Goggins,
que dice que es un proceso de quemar los barcos. Esta frase, quemar los barcos, es muy profunda y te la explico y refuerza lo que ya leímos en la palabra. La palabra siempre es el comienzo de todo. Y es de que Hernán Cortés, cuando vino de Cuba para invadir a México y conquistarla, que sabemos, spoiler, que lo hizo, mi amado México fue conquistado por Hernán Cortés. En ese momento Hernán Cortés tomó una decisión que para muchos sería una locura. Agarró, y cuenta la historia, unas antorchas encendidas, fuego, y la lanzó a los barcos. Quemó los barcos con el propósito de que todos los que habían venido con él, los soldados y personas que venían para conquistar esta tierra, no tuvieran salida y lucharan hasta el final. Fue una forma de decirle a los soldados: ya no hay plan B, o vencemos o vencemos. De la misma forma sucedió con Eliseo. Quemó los barcos, mató a los bueyes en ese contexto bíblico. Y de la misma forma tú y yo lo tenemos que hacer hoy. ¿Cuáles son esas decisiones difíciles hoy que, si las hacemos, nos van a llevar a mejores lugares en Cristo? Es una decisión muy complicada. En lo personal, uno de los barcos que decidí quemar hace unos años, hace 1 año y medio y hace 3 años respectivamente, fue borrar las redes sociales. Borrar Instagram por 1 año y medio, TikTok por ya casi 3 años. Y esto tiene un objetivo. Y es que en mi caso me comparaba mucho en redes sociales, perdía horas y horas cada día. En tu caso, tú tienes que quemar este barco, o qué otro barco Dios te está llamando a quemar. A que no mires atrás, dejes eso que no te está produciendo un fruto del Espíritu Santo, sino que solo te está entreteniendo, te está distrayendo e incluso te está haciendo caer en pecados. El segundo punto de 5 que estaremos viendo en el video, y que personalmente para mí el quinto es el más importante, es el siguiente, y es: la disciplina mata cualquier tipo de motivación. En 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, Pablo le dice a esta iglesia en Corinto: disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, temo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. Leer esto realmente me estremece y siempre me confronta. Pablo diciendo: tal vez yo mismo quedo descalificado si no entreno mi cuerpo como un atleta. Y esta parte no es solo para el cuerpo, sino para espíritu, alma y cuerpo. ¿A qué me refiero con esto? La disciplina mata la motivación. Debemos ser diligentes como jóvenes en las cosas que hacemos cada día. Y un ejemplo muy bueno de esto está en el libro de Daniel, un joven con un espíritu superior, como dice el mismo libro. En el capítulo número 6, redacta la historia que muchos de aquí conocemos. Daniel es llevado a la fosa de los leones. Y es que, ¿cómo sucedió esto? Porque él era disciplinado en todo. Sí, así de simple. Era disciplinado y eso lo llevó a la fosa de los leones. Daniel oraba 3 veces al día. En este capítulo podemos ver cómo había algunos altos funcionarios, sátrapas en esos momentos se llamaban, o gobernantes, que tenían un poco de rencor contra Daniel, porque Daniel hacía todo con excelencia. Y cuando hacía todo con excelencia, hacía ver que ellos eran mediocres, robaban dinero del gobierno, porque Daniel tenía un puesto político en ese momento, que era el imperio medo-persa, con el rey Darío. ¿Qué sucede entonces? Estas personas le intentan buscar un tropiezo a Daniel, una forma de que él pueda caerse y de esa forma que ya no sea un estorbo para que ellos sigan haciendo cosas malas en el gobierno. Y buscan cosas que encontrarle a Daniel. Vaya, sorpresa, no encuentran absolutamente nada. Entonces, en estos versículos, ahí la palabra dice que ellos piensan: la única forma que haremos que Daniel caiga es con un hábito que él tiene. Estoy parafraseando. Y ellos dicen que él busca a su Dios todos los días. Imagínense eso, que la única forma en la que personas que quieren derrumbarte puedan hacerlo es mediante tu disciplina bíblica, mediante tu dependencia de Dios. Eso es el mayor elogio. Y es tan sorprendente porque lo leemos claramente en el versículo 4 y 5. Entonces los demás administradores y altos funcionarios, sátrapas y gobernantes, es en la NBLA, comenzaron a buscar alguna falta en la manera que Daniel conducía los asuntos del gobierno, pero no encontraron nada que pudieran criticar o condenar. Era fiel siempre, responsable y totalmente digno de confianza, aún en cosas que no son eclesiásticas, fuera de la iglesia, en su trabajo en ese momento. Finalmente llegaron a la siguiente conclusión: nuestra única posibilidad de encontrar algún motivo para acusar a Daniel será en relación con las normas de su religión.
con cómo busca a Dios. Y se pusieron manos a la obra, fueron ante el rey Darío el Medo y le dijeron: rey, te tengo una propuesta, rey. Haga un decreto, con su anillo real séllelo, en el que diga que nadie puede adorar a otro Dios, a ningún Dios, en un lapso de 30 días. Y todo aquel que adora a un Dios en un lapso de 30 días va a ser llevado al foso de los leones. El rey Darío dijo: me gusta, porque en ese tiempo toda consulta o duda que tengan las personas me la harán a mí. Entonces el rey Darío aceptó esto. Ojo, un contexto histórico, estudiando mucho este capítulo que me encanta, el rey Darío tampoco fue tan malo, y vamos a ver más adelante por qué. Genuinamente amaba a Daniel. Si él hubiera sabido que era una trampa para ponerle una condena a Daniel, no lo hubiera hecho, pero no lo supo. Y a veces el enemigo lo hace de esa misma forma. Utiliza a personas que no son malas, pero mediante confusión, mediante verdades a medias, se hacen cómplices de la obra del enemigo. Continuando después de este paréntesis, Daniel leyó y escuchó de este decreto. Él era del rango más importante en ese momento, era de los 3 más importantes abajo del rey Darío el Medo. Y en ese momento, ¿él qué hizo? Abrió la puerta de su cuarto, fue a su santuario, a su habitación, y mirando al exterior sin esconderse, dobló su rodilla y empezó a orar. Y la Biblia dice que no fue algo en una circunstancia adversa, o que pocas veces lo hacía cuando había problemas, como muchos de nosotros lo hacemos. La Biblia dice que como solía hacerlo todos los días. Él lo hacía diario. Era un hábito que estaba dentro de él todos los días. Ninguna circunstancia cambió eso. Él no buscó a Dios cuando necesitaba ayuda. Lo buscó independientemente de la situación. ¿Qué trajo esta decisión tan valiente de nuestro querido amigo Daniel? Que lo vieron estos sátrapas, lo acusaron ante el rey, y el rey intentó librarlo de esto. Durante horas y horas, aproximadamente unas 12 horas, el rey intentó buscar otras leyes que vayan a contradecir esta y que pueda salvar a Daniel. Vemos el corazón de Darío aún, pero no lo logró. ¿Por qué? Lo selló con el anillo del rey, un decreto que nadie puede erradicar. Daniel fue llevado al foso de los leones. Y ahí, ya sabemos la historia, fue librado de la muerte. Daniel prefirió fidelidad ante cualquier tipo de seguridad. Y ahí vemos este punto número 2, la disciplina mata motivación. Debemos ser disciplinados y buenos hacedores de la palabra, escudriñándola día y noche y proclamándola en tiempo y en destiempo. A eso somos llamados nosotros como jóvenes y seguidores de Jesús. Esta historia del libro de Daniel me encanta y he profundizado bastante en ella. De hecho, tengo un estudio bíblico de más de 1 hora y 10 minutos platicando versículo por versículo, capítulo por capítulo del libro de Daniel. Entonces te la puedo compartir si la quieres ver. Está muy interesante, tiene presentaciones, es de 1 hora 10 minutos. Y si quieres profundizar en este capítulo 6 de Daniel, te recomiendo verla porque vamos versículo por versículo, palabra por palabra, y lo voy a dejar en la descripción. El consejo número 3 o clave, que para mí sí fue un antes y un después, fue esta parte de ser luz a esta generación, algo que mi padre y mi mamá me dijeron. Y Jesús nos lo dice. Nosotros como jóvenes somos llamados aún a la excelencia y a ser luz en medio de la oscuridad. El título de este consejo es: deja de ser una esponja y sé una antorcha. Una esponja, ¿qué es lo que hace? Absorbe. Y muchas veces como jóvenes somos así, absorbemos chismes, malas conductas de amigos, absorbemos todo el entretenimiento que hay en internet, absorbemos malas prácticas y malos consejos. Una antorcha, en cambio, hace algo muy diferente. Alumbra, guía, direcciona, lidera y camina al frente para la batalla. Y hay una historia en la Biblia, en Jueces capítulo 7, en el versículo 16 dice: así que dividió a los 300 hombres en 3 grupos y le dio a cada hombre un cuerno de carnero, una vasija de barro, y dentro de esa vasija de barro había una antorcha adentro. Esto es muy importante porque leyendo el capítulo y más el contexto podemos ver que el que venció a esos 300 soldados fue Dios.
¿Y cómo lo hizo? Alumbrando con una antorcha adentro. Estoy seguro que esa antorcha estaba encendida con un fuego grande. De la misma forma nosotros, como soldados de Cristo, que vamos a una batalla contra no carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, debemos de prepararnos, ser antorchas encendidas en tiempos de angustia, que direccionen, guíen, encaminen al pueblo de Dios hacia el lugar donde Dios quiere llevarlos. Y esto es importante, porque si somos esponjas, simplemente vamos a contaminar, vamos a influenciar de mala manera y vamos a perder mucho el tiempo. Esto se correlaciona con los últimos 2 puntos. Si tú estás constantemente perdiendo tu tiempo en el celular, en redes sociales, debes de cambiar de ser una esponja que absorbe a ser una antorcha que irradia, que crea, que comparte con otros. Esto es fundamental. Y es que algo que yo te quiero recomendar, algo práctico, ¿cómo puedes aplicar esto? Una vez a la semana, 24 horas, puede ser un sábado, por ejemplo, un detox de redes sociales. Borras Instagram, borras TikTok, borras YouTube y ese sábado vas a estar tiempo pues con amigos, escudriñando la palabra, incluso haciendo otras cosas, pero va a ser un detox social. Aunque haya cosas buenas en YouTube, por ejemplo, hay muchas predicaciones que a mí me han ayudado en mi camino con Dios y espero que este tipo de videos sean de ayuda para ti. Yo te recomiendo que un día a la semana no consumas absolutamente nada. Nada es cero. Y otra cosa que yo te recomiendo es que seas honesto. Las redes sociales me han aportado más de lo que me han dañado. ¿Me han aportado más de lo que yo he invertido en tiempo, en estar scrolleando y así? Si la respuesta es no, que para la mayoría es así, te recomiendo desinstalarlas. No se va a acabar el mundo. El punto número 4, y acercándonos al quinto, es honrar a nuestros padres. Y en ese momento que yo tenía esos 16 años, la realidad es que cometí muchos errores a la hora de honrar a mis padres. No lo hice correctamente. Lastimé e incluso eso trajo muchas consecuencias en la relación que gracias a Dios hemos restaurado. Y como joven a joven realmente te digo, la misma palabra en Efesios 6, versículo 1 y 2, nos habla de la importancia de honrar a nuestros padres. Hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. No es de que a veces lo hagan, les recomiendo, es obedezcan a sus padres. Honra a tu padre y a tu madre. Este es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Este mandamiento tiene promesa. Si honras a tu papá y a tu mamá, te irá bien. Así de sencillo, es una promesa directa de Dios. Haces A, recibes B. ¿Qué nos quiere compartir esto? Que el cuarto punto, como te dije, es honrar a tu padre y madre y a tu familia. La familia va primero. Es algo que yo no sabía en ese momento, o mejor dicho, no obedecí en ese momento las enseñanzas que había leído en la palabra. Y lastimé no solo a mis padres, como te dije, sino también a mis hermanos, enfocándome en mí en vez de, como la palabra nos dice, en honrarnos unos a otros y ver a los demás mayores que nosotros mismos. Y eso trajo heridas, por supuesto. Heridas que trajeron consecuencias también. Entonces, el mejor consejo que te puedo dar es enfócate en el bienestar de tu familia por encima de cualquier otra cosa. Y abriéndote aún más mi corazón, en esos momentos donde yo creía que podía impactar el mundo, apoyar a muchos jóvenes, pero la realidad es que me estaba perdiendo sin yo darme cuenta, el Espíritu Santo me dio un frenón y me dijo algo muy poderoso. Isaac, tu influencia en redes sociales no se compensa con una casa dividida. No vale la pena y no es bíblico ayudar a otras personas y que tu casa esté destruida. Un ejemplo que yo tuve de mi papá es que su primer ministerio, su primer propósito que Dios le dio fue su casa. Él es pastor. Estuvo en Veracruz y estuvimos en Veracruz. Él estuvo más de 23 años pastoreando ahí. Pero cuando vino una decisión difícil de tomar, Dios lo impulsó y él obedeció en que su primera iglesia es su casa. ¿Cómo él va a estar impactando a personas si en su casa no estamos bien? Y tomó decisiones muy complicadas que estoy seguro que en ese momento le costaron mucho.
le costaron mucho. Pero de ahí agarré también ese ejemplo. Y es algo muy poderoso. ¿De qué sirve impactar a generaciones, impactar a naciones como yo sé que muchos jóvenes con un corazón encendido lleno de Dios quieren hacerlo, si tu casa está perdida? Jesús ya murió para salvar a esas personas. Tu familia no tiene que ser el sacrificio que tú vas a dar para que esas personas sean salvas. No, eso es antibíblico. Y es muy triste verlo. Como muchos pastores ponen en sacrificio a su familia para poder salvar almas. Y el único sacrificio es Jesús. Jesús ya pagó el precio. Una parte bíblica que podemos leer y nos guía a este cuarto punto es la vida de José. Todos sabemos que en la vida de José lo traicionaron, lo vendieron, lo humillaron, lo golpearon. Y aún así, él cuando se encontró con su familia, él dijo: para esta hora Dios me hizo pasar aún todas estas adversidades para salvar a mi familia. Él salvó a su familia, que él no sabía que a través de esa familia vendría el Salvador. Imagínate eso, que José hubiera dicho: no, la verdad es que me hicieron daño, me lastimaron mi familia o estos amigos, pues ya me voy a olvidar de ellos. Y cuando ellos necesiten algo, tú no estarás ahí. ¿Qué hubiera sucedido? El propósito de Dios en tu vida no se cumpliría. Y es muy complicado. Es difícil de entender, pero José tomó la mejor decisión que pudo haber tomado. Y es recibir a su familia con un abrazo, con lágrimas, y después esa familia se multiplicó en Egipto y se convirtió en el pueblo de Israel que tanto conocemos. Y el quinto punto, pero para mí el más importante, es sueña en la eternidad, en el reino, no solo en esta carrera. Y es que muchas veces por las preocupaciones de este mundo nos distraemos en el día a día, en las cosas que debemos hacer aquí y en las cosas que debemos de hacer por allá. Y nada de eso es malo. Dios nos llamó a hacer todo con excelencia en esta tierra. Una frase que me gusta mucho es: ojos puestos en el cielo, manos puestas en la tierra. Ojos puestos y anhelando el regreso de Jesús, anhelando su segunda venida. En 2 Corintios 4, versículo 16 dice: por lo tanto no desfallecemos, antes bien, aunque nuestro hombre exterior va decayendo, sin embargo nuestro hombre interior se renueva día a día. Versículo 17: pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Versículo 18, y presta atención: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pero la realidad es que tal vez el día de mañana no vas a estar acá, o yo no voy a estar acá. No tenemos el día de mañana garantizado. Esa es la realidad. Y número 2, manos puestos en la tierra, con el objetivo de que estas manos sean de bendición para mis hermanos, que sean las manos que Dios pueda utilizar en esta tierra, en estas cosas que sí se pueden ver, en estas cosas que yo puedo hacer, siempre con el apoyo de Dios. Hacer todo con excelencia aquí como para el Señor, siempre también teniendo en mente de que Él va a regresar. Y es que lamentablemente en muchas iglesias, y lo digo con dolor y temblor, no anhelan ver a Jesús regresar, no anhelan verlo regresar. Y es muy fuerte. Y me duele realmente. Porque están tan enfocados en qué ellos pueden recibir de Dios o qué ellos pueden hacer por Dios: construcciones, edificios, compartir cosas, o que ellos pueden recibir para mejorar su vida aquí en la tierra, que su vista ya no está en los cielos, está en un plano terrenal. ¿Y qué sucede cuando nuestra vista está en un plano terrenal? Perdemos todo. Porque solo estamos viendo las cosas que podemos ver y no lo que el propósito de Dios desde la fundación del mundo. Dios nos dijo, Jesús dijo: no os dejaré huérfanos, estoy preparándoles un lugar y voy a regresar. Y otra cosa, si en la iglesia tenemos miedo a su regreso, eso trae por supuesto que nos alejemos, que no estudiemos lo que la Biblia nos comparte de cómo va a ser el regreso, de qué cosas tienen que estar. Y eso por consecuente no nos deja tiempo para prepararnos, no estaríamos preparados. Y eso por consecuente hace que no estemos listos. Y que probablemente si una iglesia no anhela su regreso,
si una iglesia no anhela ver a Jesús regresar y reinar y que sea el único rey en esta tierra y está distraída, probablemente van a ser esas 5 vírgenes insensatas que no tuvieron aceite y no supieron y no estuvieron listas para el rey. Y cuando el rey venga, les dirá: no te conozco. Pero Señor, profetizamos en tu nombre, oramos en tu nombre, hice este ministerio, alimenté a tantas personas. Pero en lo que te di, en las ovejas que te di, no las preparaste para volverme a ver. No encendiste dentro de ellos un fuego para volverme a ver. Y como dice Ezequiel 3 y Ezequiel 37, ambas cosas hablan del atalaya. Al final, si no anunciamos lo que Dios nos está llamando a anunciar, la sangre de las muertes que eso va a ocasionar va a estar en nuestras manos. Pero si el atalaya ve lo que ha de venir, se conecta con el corazón de Dios, comparte qué es lo que hace falta, que Jesús regrese, cómo hacemos, preparamos, apresurando su regreso, anunciamos que Jesús va a regresar. La sangre de las personas que ya hayan escuchado eso de nosotros, pero no quisieron ponerlo en práctica o no lo recibieron, ya no está en nuestras manos. Y esto nos confronta mucho, y más si estás en una parte de servicio a otros de un ministerio. Esas fueron 5 cosas que en lo personal a mí me sacaron de un vacío muy profundo cuando tenía 16 años. Y yo lo podría resumir en: sé luz, sé una antorcha, sé disciplinado, sé excepcional, anhela el regreso de Cristo y ama como Cristo ama a tu familia, a tus amigos y a esta generación. Todo lo que hagas que sea en dependencia de Él. Por nuestras fuerzas, si intentas hacer todo esto en tus fuerzas, no lo vas a lograr. Así de sencillo. Pero si tienes el poder del Espíritu Santo dentro de ti, impulsándote, guiándote, enseñándote, todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y vas a poder pasar abundancia, en el término que Dios quiera para tu vida, y escasez. Y todos vamos a pasar por eso, pero todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Ten un bendecido día y nos vemos en otro video.